Bienvenidos al curso de Oxigenoterapia en el marco del COVID-19. El día de hoy vamos a hablar del tema pronación en emergencia en pacientes COVID-19, riesgos y beneficios. Quien les habla es la médico cirujano Claudia Carolina Villar Surco, especialista en medicina de emergencias y desastres. Para iniciar el tema, es que la estrategia de pronación surge como respuesta a la pregunta de hace mucho tiempo de por qué mis pacientes con ARDS se mueren, ¿no? Alrededor de 1967 hubieron estudios acerca de ARDS, de neumonías severas y la alta mortalidad de estos pacientes. Se vio asimismo que habían pacientes que tenían traumas severos, con contusiones pulmonares, asimismo pancreatitis aguda, y ya desde esa época, desde esos años, veíamos que las infecciones virales, tipo neumonías virales, también eran causas de ARDS y participaban en todo lo que es aumentar la tasa de mortalidad en estos pacientes. Se vio que los factores que contribuían a la mortalidad en esos pacientes eran la hipotensión, la acidosis y la sobrecarga hídrica. En 1967, la tasa de mortalidad de estos pacientes alcanzó el 27,45%. Es por eso que en el 2014 se reúnen y quieren hacer un análisis comparativo de este mismo estudio para evaluar cómo es que estaba la mortalidad en estos pacientes. Y vieron de que la mortalidad seguía alta, aproximadamente un 40%. Siguiendo con los estudios de ARDS, vieron que una de las respuestas que me podía ayudar de alguna manera en disminuir la mortalidad de estos pacientes era la pronación. Es por eso que alrededor de 2001, 2004, 2006, 2009 empiezan a hacer estudios comparativos de pacientes a los cuales ponían decúbito prono versus decúbito supino y analizaban la mortalidad de estos, viéndose ya alrededor del 2013 por Gehry de que hubo una respuesta significativa a este estudio de pronación. ¿Y a qué se debió? Pues se debió a factores relacionados con la ventilación mecánica protectiva y asimismo a las indicaciones de ventilación mecánica y las indicaciones de pronación, llegando a una conclusión en que pacientes que se ponían de cúbito prono debían tener un PAFI menos de 150 con un FIO2 más de 60 y un PIB de 5. Asimismo, mis pacientes ya deberían de tener presiones pulmonares fuera de protección, tales como presión meseta, presión de distensión y presión pico, con valores según el Landsafe de mayores de 24, 3 y 35 respectivamente. Ya hablando de cuáles son los cambios que ocurren, cambios pulmonares asociados a la estrategia de pronación, pues los llevo a recordar las zonas de West. Dentro de las zonas de West, si es que estamos de pie, tenemos la parte, la dividimos en tres el pulmón, parte superior muy bien ventilada y parte inferior muy bien perfundida. Ok, nuestro pacientito en esta posición está en supino, boca arriba. Por lo tanto, las zonas de West también pueden ser divididas. Zona 1, la parte superior, que es muy ventilada, y la zona inferior, que es la zona 3, que es muy bien perfundida, ¿no? Los redonditos que vemos aquí están representando a los alvéolos, ¿no? La capacidad funcional del pulmón. Paciente con ARDS, nos damos cuenta que los alvéolos de las bases en la parte posterior están con secreciones. ¿Y qué pasa si aparte mi paciente también tiene derrame pleural? Pues también tendría aquí una disminución de la capacidad de perfusión de estas unidades funcionales. Y no solamente eso, por efecto de la gravedad, el corazón genera presión a nivel de estas bases. El generar presión a nivel de estas bases va a causar colapso alveolar y va a disminuir la apertura alveolar del mismo. ¿Qué se vio con la estrategia de pronación? Nosotros nos fijamos, ¿no? ¿Y cómo podemos entender este gráfico? Nos damos cuenta que aquí se encuentra la columna. Al pronarlo,
La columna donde se encuentra en la parte superior. ¿Y qué nos damos cuenta? Que el peso del corazón ya no va a comprimir mis lóbulos posteriores porque están en la parte superior. El peso del corazón va directo con el esternón y la parrilla costal, disminuyendo el colapso alveolar antes visto, permitiendo por gravedad de que el aire se localice en las áreas basales anteriormente colapsadas, obteniendo una homogeneización pulmonar con apertura alveolar, hablándose ya de un reclutamiento alveolar. Posteriormente, nos damos cuenta, igual, dividimos el pulmón en tres, ¿no? Zona 1, zona 2 y zona 3. Vemos una tomografía tan frecuente, tan común hoy por hoy del COVID-19, donde vemos que ya tenemos compromiso de ambas bases y asimismo nos damos cuenta y tenemos efusión pleural, que se puede dar en cualquier paciente y también en nuestros pacientes con COVID. Dividimos en tres el área 1, zona 2 y zona 3. Y esta imagen, ¿a qué la traigo a cotación? Porque no solamente son los alvéolos colapsados en base, sino también tenemos la masa pulmonar. Paciente en supino, como ven aquí, tenemos una masa pulmonar efectiva aproximadamente de un 38.7 más menos 1.3% efectivo, que al pronar a mi paciente, miren lo que aumenta, 56.9 de 38 a 56.9 más menos 5%. Asimismo, nos damos cuenta que en la parte superior tenemos poco volumen residual sano y al pronar este volumen se conserva y también aumenta la masa pulmonar y también tenemos una mayor apertura y homogeneización alveolar. Es importante darnos cuenta de que sin mucho esfuerzo, tan solo con pronar al paciente, estamos obteniendo un reclutamiento fisiológico, el cual no me va a subir las presiones pulmonares y tampoco va a afectar las presiones a nivel de ventrículo derecho. La relación BQ es el resultante de las zonas de West. ¿Por qué BQ? B significa ventilación y Q significa perfusión. Recapitulando, parte superior tengo más ventilación, como lo vemos aquí, y parte inferior tengo más perfusión. En un pulmón sin compromiso. Este pulmón está comprometido. Y esta zona que está en el recuadro amarillo representa a la presión ocasionada por gravedad del corazón. Esa presión que al pronar a mi paciente disminuye. Asimismo, nos damos cuenta de que al pronar a mi paciente creamos una meseta de perfusión, ¿no es cierto? Entonces aumentamos perfusión, aumentamos ventilación en las áreas colapsadas y eso nos favorece. Asimismo, recordar que tenemos una zona de equilibrio. La zona de equilibrio es la zona del medio, la zona 2, la cual la ventilación y la perfusión equivalen a 1. Esta relación BQ, aparte, tiene que luchar, la ventilación y la perfusión, tiene que luchar también con el peso del corazón y asimismo con el peso de los órganos intraabdominales, de la cavidad intraabdominal. Es por eso que mi pacientito, al ponerlo en prono, lo que yo voy a hacer va a ser de que el paciente ya no luche tanto con la cavidad intraabdominal, ya que el abdomen va a estar contra la superficie y eso va a mejorar la oxigenación. Asimismo, mi paciente, durante el prono, el volumen alveolar va a aumentar, va a ser más uniforme y los alvéolos van a estar más abiertos al inicio de cada respiración. La capacidad residual funcional es el efecto del prono sobre el tamaño alveolar. En esta imagen vemos este efecto del prono en el tamaño alveolar asociado a esta capacidad residual funcional que la vemos en el cuadrado amarillo y además sumada a un volumen tidal. Nos damos cuenta que en supino los alvéolos están pequeños y están sometidos a mayores presiones pleurales. Hay mayor compresión cardíaca
extrínseca y asimismo hay mayor compresión del contenido abdominal en comparación a la posición prono que vemos aquí, donde durante la respiración la distribución del volumen tidal va a ser uniforme, así como el volumen alveolar, y también las unidades alveolares van a estar abiertas al inicio de cada respiración. ¿Y cuál es el otro plus de que mi paciente esté en prono? De que el peso del abdomen va a caer sobre la cama y no sobre la parte posterobasal de los pulmones. Este estudio que les traigo a continuación es un estudio bastante interesante en el cual se evalúan bastantes variables. Dentro de ellas, el volumen pulmonar, el porcentaje de fracción de perfusión, ¿ok? Dentro de ellas se dividen en los colores rojo y verde, que rojo es la perfusión y verde son los shunts. Y dentro de lo que es la evaluación del volumen pulmonar, blancos son las zonas perfectamente aireadas y negros son las áreas atelectásicas. ¿Qué se hizo? Se evaluaron varios pulmones, los cuales se dividieron en 7 planos isogravitacionales. Cada línea, cada conjunto es un plano isogravitacional que se dividió y se evaluó en supino y en prono. ¿Qué nos damos cuenta? Que los que estaban en prono, ¿qué es lo que ganaron? Ganaron porcentaje de perfusión, disminuyeron los shunts y especialmente en las partes superiores, ¿se dan cuenta? Y asimismo, aumento de las zonas aireadas y disminución de las zonas atelectásicas, a diferencia del pulmón en supino. Algo muy importante y del cual se habla mucho es acerca del estrés y del strain. Ambos son términos anglosajones que vienen a consecuencia del BIL, que es la injuria pulmonar asociada a ventilador mecánico, donde el estrés es la fuerza, es la tensión, llamada así, o contrapolada a lo que es la presión transpulmonar, y el strain es la elongación o deformación del parénquima, las cuales son productos de asincronías y o excesiva asistencia ventilatoria. Y aquí les traigo acotación que tiene que ver con mi paciente en pronación. Pues se ha visto que la posición prona contribuye a una distribución uniforme del estrés y del strain y se debe a un efecto de gradientes de presión pleural sobre el tamaño alveolar. Por lo tanto, se ve que en mi paciente en supino hay una amplia distribución de la ventilación en perfusión y mi paciente en prono hay una distribución más estrecha de las relaciones de Q. Por lo tanto, los beneficios de mi paciente pronado son: me incrementa el volumen tidal, me incrementa la capacidad residual funcional, incrementa asimismo las áreas de ventilación y perfusión y las homogeniza, hablándose de un reclutamiento fisiológico. Asimismo, me mejora la oxigenación y disminuye el CO2. Pero como toda cosa buena, pues también tiene sus riesgos. Dentro de los riesgos de nuestros pacientes pronados son las extubaciones accidentales, retiradas de catéter. Estas dos principalmente ocasionadas porque el equipo que se encarga de pronar no está muy bien capacitado o de repente no son la cantidad de personas necesarias para realizar esta estrategia. Asimismo, el hecho de estar pronado, como vemos en la imagen, son pacientes que tienen la posición, ya sea cara, mamas, abdomen, rodillas, pies, en bastante contacto y con poca movilización, y a la larga me van a generar úlceras por presión. Asimismo, hay obstrucciones de tubos endotraqueales. El aporte nutricional en estos pacientes en algunos ocasiona regurgitación, retención alimentaria, y es muy importante el uso de relajantes musculares en esta estrategia. Pero, asimismo, hay que saber usarlos, porque también puede ser de riesgo para el paciente.
Dentro de las complicaciones de paciente pronado tenemos extubaciones accidentales, retirada de catéter y obstrucción de tubo endotraqueal, como ya les comenté, pero cabe resaltar que estas tres complicaciones graves son muy relacionadas con el proceso de giro del paciente. Asimismo, por el periodo de pronación, tenemos complicaciones graves, como son las úlceras por presión, generalmente localizadas en las orejas, en los pómulos, en el mentón, en el dorso del pie, en el abdomen, en genitales, en la cintura escapular y en las mujeres en el tórax, en la zona mamaria. Algunos otros pacientes presentan también asimismo edema facial y edema conjuntival. Espero que hayan podido entender cuán beneficioso es pronar a un paciente, todos los beneficios que este trae y los cuidados que debemos de tener en estos pacientes al realizar la estrategia. Importante recalcar que esta estrategia debe hacerse junto a un personal capacitado y debe haber siempre un líder que vaya en vía aérea para evitar estas complicaciones en la estrategia. Asimismo, recordar que la pronación puede mejorar la oxigenación y eliminación de secreciones, ya estudiado desde 1997. Es una buena alternativa de manejo en el síndrome de estrés respiratorio agudo en centros entrenados considerando riesgo-beneficio y costo-efectividad en comparación a otras estrategias más invasivas, ¿no? Y bueno, el COVID-19 nos ha enseñado bastante acerca del prono, porque usualmente los estudios del prono iniciaron en pacientes con ventilación mecánica, pero hoy por hoy se ha visto que la pronación también es efectiva y por todo lo que hemos conversado en pacientes despiertos. Así que es muy beneficioso. Y recordar que la pronación también aumenta el riesgo de desarrollar úlceras por presión, pérdidas de catéter venoso central y pérdidas de tubo traqueal o cánula traqueal. Muchas gracias por la atención. Espero encontrarnos en una otra próxima oportunidad y seguir compartiendo conocimientos. Hasta luego.